Esta semana la negociación presupuestaria ha dado un paso más con esa reunión entre Gobierno y oposición. Entre tanto, aquí en el Parlamento, los grupos, sin todavía conocer la letra pequeña, siguen echando las cartas sobre la mesa. Navarra Suma mantiene su postura inicial para negociar los presupuestos. Trasladé por carta a la presidenta del Gobierno aquellas cuestiones que para nosotros eran fundamentales para poder facilitar la aprobación de estos presupuestos. EH Bildu asiste al encuentro con la jefa del Ejecutivo Foral sin cláusulas anticipadas. Una posición abierta, alcanzar acuerdos y sin ningún tipo de posición previa destinada a marcar lo que algunos denominan líneas rojas. Nuestra posición no va a ser esa, vamos a ser una posición constructiva. El Partido Socialista de Navarra pide diálogo a las dos formaciones de la oposición. Quien no esté a la altura políticamente de aprobarlos y quien rechace y ponga vetos al futuro de Navarra tendrá que explicárselo a la ciudadanía navarra. La coalición regionalista espera una contestación de la jefa del Ejecutivo. Y veremos hoy qué respuesta nos da. Esta es la actitud. Nosotros hemos sido muy claros y lo que vamos es a escuchar qué es lo que nos tiene que decir la presidenta del Gobierno. El envite de Navarra Suma no condicionará el posicionamiento de EH Bildu. La verdad de lo que haga Navarra Suma no nos preocupa, en el sentido que hemos dicho en más de una ocasión que al final el Gobierno tiene que tener una decantación. Los socialistas navarros defienden el papel de la presidenta dentro del Ejecutivo Foral a la hora de mirar a las dos bancadas del Parlamento. Un gobierno en minoría debe buscar apoyos para sacar los presupuestos que necesita la ciudadanía navarra. Tiene la mano tendida para negociar, para dialogar, para acordar. El semáforo para la negociación de los presupuestos se pone en verde y comienza la carrera de fondo para aprobar las cuentas generales antes de que finalice este año. Miquel Buil, portavoz parlamentario de Podemos Aldugu, gracias por acompañarnos esta semana. Gracias a vosotras. Hace un año que estábamos también aquí en este rincón del Caballo Blanco, más o menos un año. Han cambiado muchas cosas, han pasado muchas cosas, entre ellas podemos decir que la pandemia está, por lo menos de momento, controlada, pero ¿en qué hemos ido a peor? ¿En qué hemos mejorado y en qué hemos empeorado en este año? Hemos empeorado en salud mental y eso hay que asumirlo como un reto brutal. Nuestro sistema no está preparado para una afección tan grande sobre la salud mental, especialmente en los jóvenes, y esto hay que resolverlo de forma urgente. Me preguntabas en qué hemos empeorado. Hemos empeorado en precarización. Está costando mucho recuperar los puestos de trabajo y el 40% de los nuevos puestos son de menos de 7 días. Y creo que hemos empeorado un poco, y esto lo tenemos que recuperar, en el mantenimiento de nuestros lazos personales. Yo creo que ahora estamos saliendo todos de la caverna de alguna manera y nos enfrentamos a realidades en las que se han cortado bastante las relaciones y hay que retomarlas, y a veces cuesta, ¿no? Habla de esa precariedad que hay ahora mismo en el mercado laboral, especialmente para algunos sectores en concreto, pero cuando dice el Gobierno de Navarra que de esta crisis se va a salir sin dejar a nadie atrás, ¿cómo se va a hacer todo esto? ¿Cómo se va a recuperar todo esto? El Gobierno de Navarra tiene que ser mucho más valiente para cumplir esa promesa. A día de hoy tenemos acuerdos en el acuerdo programático que no se están cumpliendo y que deberían de estar en el centro para poder conseguir ese objetivo. Te puedo hablar de una reforma fiscal, no ya que se centre en si recaudamos más o menos a los ricos, sino que reparta mejor el dinero en los trabajadores y trabajadoras en pobreza. Llevamos diciéndolo 3 años y esto creo que se explica muy bien con un ejemplo. Lo que estamos diciendo es que una trabajadora del hogar que tiene 2 o 3 hijos y que cobra 700 euros por trabajar 20, 30 horas, está en pobreza y trabajando. Y que eso lo podemos solventar con nuestro autogobierno y con nuestra fiscalidad, complementando, como se complementan las pensiones, los alquileres, hasta que esa familia pueda salir de la pobreza. Una mujer, como te digo, con 2 hijos, con 3 hijos, un caso muy habitual. Bueno, pues tendremos que centrar también el esfuerzo fiscal. Luchar contra la pobreza no se hace solo desde derechos sociales, se hace desde todos los departamentos, y trabajar para que la gente tenga una vida digna, porque lo que está claro es que el mercado ya no provee bien. Seguimos con una reforma laboral, la reforma laboral del Partido Popular, no hay manera. Espero que tal y como van las cosas y el impulso que tiene también Yolanda Díaz en esto, lo consigamos, pero la realidad es que el mercado se nos está partiendo en dos y hay un nicho para mujeres, para jóvenes, para personas que vienen de otros países, que es que no se puede decir ni que sea empleo. No da para vivir. Bueno, pues hay que ponerse las pilas. Y si no cambian la reforma laboral, nosotros tenemos fiscalidad suficiente para trabajarlo.
otras medidas que tenemos sobre la mesa, la contención de los precios del alquiler, la tenemos pactada en Navarra mucho antes que en el Estado. Pero no hay manera de ponerle el candado, en este caso a los grandes tenedores, entidades jurídicas que tienen más de 10 viviendas. Bueno, pues habrá que saber ponerle freno a esto, porque si no lo hacemos estaremos permitiendo que estas familias, de las que te he hablado ahora, por ejemplo, prácticamente no puedan sobrevivir en esta ciudad con estos precios que están creciendo. Bueno, son medidas que desde luego si no se adoptan, esa promesa fracasará. Hablando sobre el precio del alquiler en concreto, que es una petición de Podemos aquí en Navarra desde que comenzó la legislatura, ¿qué es lo que plantea el Gobierno y qué es lo que vosotros pedís? Bueno, nosotros hemos planteado siempre lo mismo, tiene que haber una referencia a un precio adecuado y en esa referencia favorecer quien lo ponga a un precio más barato y penalizar al que lo ponga por encima. Esa es la clave de contener el precio del alquiler. Parece evidente que en este caso el consejero de Geroa Bai, José María Yerdi, tiene claro el ámbito de las deducciones, el premiar a las personas que tienen los pisos a un precio adecuado, pero nos cuesta mucho que entienda que hay que poner coto a los grandes tenedores. Hemos visto cómo en barrios como el de Arrochapea han entrado a comprar 400 viviendas, bloques enteros que acaban, prácticamente el barrio entero acaba en manos de un fondo buitre. Bueno, a ese fondo buitre hay que decirle, no puedes jugar con la vida de nuestra gente de esta manera. Puedes elevar los precios hasta aquí y si te pasas te voy a cobrar. Y ahí se habrá puesto la administración pública a defender al ciudadano frente al fondo buitre. Eso nos está costando muchísimo. Parece que hay un pacto en el Estado en el que ya lo tienen acordado y nosotros lamentablemente lo que tenemos que decir es que está siendo más progresista el Gobierno de España que el de Navarra. ¿Está solo Podemos en este asunto frente a PSN y Geroa Bai? Principalmente sí. Los que estamos empujando somos nosotros. De hecho, pues tenemos 2 parlamentarios, ¿verdad? Y es así, y nos está costando Dios y ayuda. ¿Y qué va a suponer esto de cara a la negociación presupuestaria? Porque esta era una de sus peticiones. ¿En qué van a ceder o en qué no van a ceder para apoyar esos presupuestos? Bueno, yo creo que la negociación presupuestaria abarca mucho más. Aquí te estaría hablando de una medida fiscal que la pondremos sobre la mesa, la negociaremos, veremos hasta dónde podemos llegar. Nuestros socios ya están diciendo de bajar la recaudación, los impuestos a rentas bajas y medias. Nosotros decimos que haya un impuesto positivo para los trabajadores y trabajadoras en precariedad. Y nosotros también, en el ámbito fiscal, que es una de las leyes por las que me preguntas, evidentemente creemos que hay que recaudar más donde más hay. No recaudar más que a los demás. Si con recaudar lo mismo, con que las empresas pagaran lo mismo que los trabajadores, Navarra podría erradicar, por ejemplo, la pobreza. Y esto son optimistas, porque el Gobierno no parece que vaya a ceder en eso. En cuanto a las grandes empresas hablo. No podemos ser optimistas, no nos lo podemos permitir, ni tampoco estar satisfechos, no, tenemos que seguir peleando, ser persistentes, que es lo que estamos haciendo, hacer pedagogía, y si al final no lo conseguimos, por lo menos que la sociedad navarra sepa que hubo un grupo que lo planteó. ¿No está contento con el acuerdo, con el cumplimiento del acuerdo programático entonces hasta ahora que estamos en la mitad de la legislatura, por lo que está diciendo? Satisfechos no podemos estar. Hay diferentes áreas, también tengo que rescatar diferentes departamentos. Estamos participando activamente en ese gobierno y no quiero dar una impresión negativa total de la acción ejecutiva. Pero yo como portavoz parlamentario, que somos los que hacemos las leyes, somos los custodios del acuerdo programático. Y ese acuerdo programático ha cogido una velocidad hacia la derecha de crucero. Ahí tenemos diferentes obras, infraestructuras, consejos de diálogo social, una serie de desacuerdos que teníamos nosotros y en los acuerdos vemos parálisis constante. Esa es la evaluación que podemos hacer del acuerdo programático. ¿De la acción de gobierno? Pues bueno, pues me tocará rescatar que estamos gestionando igualdad, que estamos gestionando juventud, que estamos gestionando políticas migratorias y justicia. Y que yo creo que nos estamos dejando ver. Que la sociedad sabe lo que se está trabajando en igualdad, en juventud, en migraciones y en justicia. Y que en ese sentido, con muy poco, porque también es cierto que es un departamento humilde, estamos consiguiendo poner sobre la mesa las problemáticas de jóvenes, de mujeres y de migrantes y también las personas que afrontan procesos penales. Yo creo que esa es una de las partes que, desde luego, mi obligación es rescatar, porque creo que se está haciendo bien y estamos demostrando que sabemos gestionar. Solo un apunte, no había entrado nunca un grupo a la izquierda del PSOE en un gobierno desde hace 80 años. Nos toca demostrar que sabemos gestionar y que somos audaces y creativos en la respuesta.
¿Se está sintiendo cómodo en este papel, en ese papel que tienen dentro del Gobierno de Navarra? Bueno, el papel que tenemos es, como te digo, un papel muy de gestión de unas cuantas áreas y bueno, pues dentro del Gobierno hay que reconocer que pues es que se nos está yendo mucho a la derecha. ¿Cómo van a poder remediar esto? Podremos ponernos más duros, podremos ponernos menos duros, pero la realidad de nuestra representación es escasa. Pues tanto como corregir el rumbo del Gobierno con un consejero o 2 parlamentarios sería demasiado ambicioso. Yo creo que moriríamos en el intento, Ainhoa Aznárez y yo. Entonces lo que nos toca sobre todo es denunciarlo, hacer pedagogía, que es lo que hacemos. ¿Qué les dice la presidenta del Gobierno cuando le dicen estas cosas? Bueno, hay diferentes reacciones, pero en principio yo creo que entienden perfectamente nuestro disgusto. Pero tienen sus planes, ¿no? Cuando habla de la precariedad, hablamos de un problema grave de poca calidad en los contratos laborales. ¿Cómo se puede remediar esto? Porque salir de la crisis sin dejar a nadie atrás es también eso, ¿no? Preocuparse de eso. Claro. Yo creo que acumulamos, Navarra y España en su conjunto, diferentes crisis, ¿no? Una fue la crisis del 2008, que acabó con unas reformas laborales que han generado un empleo que no se le puede llamar empleo, y eso se acumula sobre las demás crisis que vamos padeciendo. Quiero decir, ahora tenemos que afrontar como oportunidades diferentes crisis, el cambio climático, la crisis demográfica, la digitalización de la economía. Si no corregimos antes por ejemplo, esa precariedad, esa estructura de mercado laboral, lo único que vamos a hacer es reproducir la precariedad. Por eso, desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es ir un poquito atrás, derogar esa reforma laboral, modificar esa reforma laboral y que los contratos que se hagan para afrontar todo lo que tenemos que afrontar con los fondos europeos, etcétera, redistribuyan mejor la riqueza. La precariedad es simplemente no querer repartir la riqueza, no querer pagar con dignidad a los trabajadores. Deberíamos afrontarla como sociedad, mucho más seriamente. No aceptarla, como parece que en algún momento lo acepta la propia sociedad. No se puede aceptar. ¿Debería entonces María Chivite tomar nota más de los acuerdos a los que está llegando Pedro Sánchez? Sin duda, sin duda. España es el segundo país con más pobreza infantil de toda Europa, a pesar de ser la 4ª economía. Y con este gobierno progresista ha asumido retos estructurales. El ingreso mínimo vital, bueno, todo el mundo los conoce ya. Navarra, ¿qué retos estructurales ha asumido? Ninguno. Nosotros estamos, de alguna manera, custodiando los avances que se hicieron en la pasada legislatura, con renta garantizada, ayudas al alquiler, complementos a pensiones. Eso lo estamos custodiando, pero nos gustaría salir de esta legislatura habiendo ampliado los derechos de nuestra ciudadanía. ¿Hay margen para ello? No sé si se conseguirá, quedan 2 años. Hay margen para ello, siempre hay margen. Quería preguntarle también por el clima general que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como también en Navarra, por esos abucheos que se han oído esta semana en el día de la fiesta nacional en Madrid contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué opina? ¿Qué le parecen? Bueno, yo creo que la propia institución de la monarquía se está quedando cada vez más sola. Hay un populismo de derechas que todo el mundo conocemos, identificamos con un partido, que dicen salvajadas, que son racistas, que son machistas, que de alguna manera definen lo que es España y el nacionalismo español, un nacionalismo español muy peligroso, muy excluyente, que no acepta la diversidad. Creo que los abucheos a Sánchez o el Día de la Hispanidad, bueno, pues de alguna manera cada vez más nos traen eso, ¿no? Una idea de nacionalismo español que excluye. Veíamos en una encuesta sobre la monarquía hoy está respaldada, primero, por cada vez menos gente, pero sobre todo de la gente que la respalda es de derecha y de ultraderecha. Por lo tanto, ya no cohesiona la monarquía. Pues tendremos que ir avanzando hacia fórmulas nuevas, que verdaderamente sean instituciones que cohesionen a la sociedad y que no supongan este teatro de mal gusto en el que el presidente es abucheado mientras hay vivas al rey. Es de cajón. En el Congreso de los Diputados es verdad que el ambiente se define muchas veces como crispado o tenso. La propia presidenta tuvo que llamar un poco al orden, ¿no? Aquí en Navarra no tiene representación Vox, no sé si eso se nota o no se nota, si igualmente el ambiente también consideran ustedes que está un poco por encima de lo que debería ser. No, yo creo que
Sinceramente, creo que durante la pandemia se ha evitado bastante la crispación. Y luego creo que en Navarra no hay agarre como para semejantes radicalidades. Yo estuve en el Congreso defendiendo una proposición de ley del Parlamento de Navarra y nos tocó enfrentar el discurso de Vox, un discurso que hacía sobre nuestra comunidad como filoterrorista, como tumor a extirpar. Bueno, eso no lo tenemos en Navarra, por ahora. Y es que además creo que no tiene una base social. Navarra es muy particular. Pues tenemos una historia muy larga y tenemos unos fueros, unas formas de hacer que creo que son la mejor protección contra una ultraderecha. La ciudadanía, sin embargo, sigue estando muy alejada de las instituciones. Pasa aquí en Navarra. ¿Por qué pasa esto? Si va a más, desde luego es un problema estructural realmente peligroso. Sí, yo creo que desde luego con la tecnología que tenemos podríamos avanzar muchísimo más en participación. O sea, uno se siente alejado de lo que no participa. Hemos tenido una pandemia en la que hemos tomado un montón de decisiones impositivas sobre la sociedad que evidentemente la alejan de la institución. Pero es que además, lo que te digo, no avanzar en participación democrática es al fin y al cabo dejar a las instituciones en su palacio de cristal. Por ahí tendremos que ir. En una sociedad del siglo XXI que está bien formada, bien educada y con un acceso a la cultura y tiene opinión. La próxima pregunta no se la voy a hacer yo, se la va a hacer la anterior entrevistada a Bacarcho Ruiz. Bueno, Miquel, me dicen que te tengo que hacer una pregunta, a ver, algo con un poco de chicha y contenido. ¿Crees que después de 40 años de la LORAFNA en vigor es momento de actualizar nuestro estatus jurídico y político, que la ciudadanía navarra lo refrende y que Navarra sea lo que todos decimos, que en teoría debería ser como un sujeto político de decisión? La LORAFNA. La LORAFNA, Navarra junto a Ceuta y Melilla son las únicas comunidades de España que no han votado sus estatutos. Esto es así. ¿Creemos que se deberían de votar? Sí. ¿Creemos que se deberían actualizar? Sí. Y a pesar de las discrepancias que tenemos con Euskal Herria Bildu, nosotros no somos independentistas, sí que creemos que una revisión moderna de nuestro estatuto sería muy adecuada. De hecho, ya lo hicimos con el Código Civil navarro, la pasada legislatura, todo lo que es el fuero nuevo, que era del 73, absolutamente machista, por cierto. Hicimos el esfuerzo de recopilarlo y de modernizarlo. Bueno, pues la LORAFNA tendrá que tener un proceso parecido que sea refrendado, sí. Vale, ahí queda dicha la respuesta. Ahora vamos a aligerar un poco hablando de temas más sencillos, vamos con nuestro test rápido. Dígame quién considera el mejor orador u oradora del Parlamento. No sé quién será el mejor orador, pero hay que rescatar a Marisa de Simón. Marisa de Simón está sola en su grupo parlamentario y tiene que responder a todas las intervenciones que hacen los demás, con lo cual es un auténtico tanque, es para admirar la capacidad que tiene de hablar de todo y poner su discurso en todo. Me gusta que elija a alguien también que no sea solo de su grupo, porque sé que aquí se excusan mucho y está bien que miremos un poquito más allá. ¿Con quién parlamentario o parlamentaria es con el que más discute, con el que más choca? Bueno, evidentemente con los de la derecha, y en ese sentido, pues desde Javier Esparza, pero te podría hablar de María Jesús Valdemoros o también de Marta Álvarez. Tenemos muchas diferencias. ¿Y con quién, parlamentario o parlamentaria, que no sea Ainhoa Aznárez en este caso, se iría a tomar unas cañas, unos pinchos, un poco de ocio? Estoy descubriendo una magnífica persona en el portavoz del Partido Popular, aunque parezca mentira, José Suárez. Con José Suárez me iría a tomar algo muy a gusto. Esto puede chocar, ¿no?, a quien lo vea desde casa, porque diga diferentes ideologías contrapuestas, pero no quita que en lo personal se puedan llevar bien. De hecho, bueno, con ideologías contrapuestas se tienen conversaciones muy interesantes. ¿De las que surgen también...? ¿Iniciativas? No. No. No, tanto no. Dígame su lugar favorito de Navarra, alguno que haya descubierto, si no con esta pandemia. El bosque prepirenaico, que lo tenemos ahora un poco en peligro, ¿no? Está retrocediendo con el cambio climático. Bosque prepirenaico, me da igual cuál. ¿Es de redes sociales? ¿Cuál es la que más utiliza, su preferida? Las utilizo todas, porque tenemos pocos medios y las utilizamos todas para difundir y hacer pedagogía con nuestras propuestas. A veces esa pedagogía se convierte en otra cosa peor. Sí, suele pasar, pero bueno, son caricias que uno recibe y se las toma bien. Eso significa que le leen. No le da importancia. No, ninguna. ¿El emoticono que más utiliza en WhatsApp? Te diría que
pero suelo cambiarlo por este. Un matiz diferente, Sí. importante. ¿Y qué serie está viendo ahora mismo? Joder, acabé hace poco Afterlife, la historia de un viudo y de cómo se va reenganchando a la vida. Muy divertida y muy emotiva. La recomiendo. Una persona que sea su referente a nivel personal o político. Mi padre es un referente para mí. Una imagen que cree que pueda proyectar y que luego quizás no sea real. Igual la debilidad. Yo no soy una persona muy testosterónica ni muy mamporrero, lo cual no quiere decir que no diga las cosas cuando las tengo que decir. Y a veces pienso que pues, ser flaquillo y tener este estilo puede hacer pensar a la gente que soy menos contundente o que tengo menos fuerza. Espero que no sea así, porque la verdad es que soy persistente como una pulga. ¿Eso está mal visto en política, la poca testosterona todavía? Sí, sí. Estoy convencido de que bueno, no hay más que ver un poco, ¿no? el elenco parlamentario para darte cuenta de que sí, de que desde luego triunfa la testosterona. ¿Dónde se ve cuando termine esta legislatura? No tengo una respuesta. Estamos trabajando muchísimo en el día a día y hoy lo que nos toca es negociar presupuestos. Estoy en eso. ¿Todavía no piensa si quiere seguir formando parte del gobierno de Navarra o no? ¿O del Parlamento, para empezar? No. Primero esta legislatura, luego ya veremos la siguiente. Miquel Buil, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Quizás no hayan oído nunca hablar de la figura de asistente parlamentario. Son quienes se ocupan de lo que no se ve en el día a día en la Cámara Foral, de los que se ocupan de las bambalinas del trabajo de parlamentarios y parlamentarias. Les vamos a mostrar en qué consiste su trabajo a través de la figura de dos de estos asistentes parlamentarios. Hemos estado con la asistente parlamentario de Navarra Suma y de PSN. Hola, soy Nieves Sánchez, soy una de las asistentes de Navarra Suma y os voy a contar en qué consiste mi trabajo. En este caso, en Navarra Suma, tenemos 4 asistentes porque corresponden cada 5 parlamentarios un asistente. Nuestro trabajo es un trabajo en la sombra de los parlamentarios. Las funciones principales son apoyar en las tareas diarias, en trabajos que realizan pues, para las comisiones, para los plenos, las sesiones de trabajo, etcétera. En búsqueda, recopilación de información en la hemeroteca, en la gran hemeroteca que tenemos en el Parlamento, que es Ágora. Hola, soy Marian, una de las asistentes del Partido Socialista de Navarra, el PSN-PSOE. Hay una labor burocrática importante, pero a la vez tiene que haber como una visión, que es un poco la parcela de la que yo me ocupo, una visión periodística, una visión de estar en la calle, una visión también de calmarlos a veces porque están expuestos constantemente. Yo necesitaba un aire nuevo, llevaba 11 años y medio trabajando como auditora y la verdad es que mi trabajo me apasiona, la auditoría me encanta. Pero sí que es verdad que cuando me lo ofrecieron, pues me llamó la atención venir a la gran institución que es el Parlamento. Nunca te lo hubieras imaginado trabajar aquí y lo acepté con gran ilusión. No había tenido ningún contacto anteriormente con la política y claro, este mundo era nuevo y me ha sorprendido gratamente. He ejercido de periodista toda mi vida, ejercí en León Ciudad y en algún periódico nacional. Bueno, trabajé también en una editorial en la provincia de León. Y bueno, pues la vida, había un proyecto profesional de mi pareja que nos empujó a venir a Pamplona y nos vinimos pues mi marido y se vino mi hijo. Y aquí recalé un poco pues por casualidad, ¿no? A veces ocurren las cosas, ¿no? Pues lo que más me gusta es la posibilidad que tienes de hacer cosas, de plantear temas que a lo mejor si no fuera por tu empeño no entran en la agenda política. Lo que menos me gusta, quizás la rigidez. El Parlamento es una institución, tiene que ser así por otro lado, ¿no? Porque ha de ser plenamente garantista. Pero es muy elefante, camina muy despacio, mover un papel es complicado, hay que registrarlo todo. Es un equipo en el que cada uno aporta pues lo que tiene, unos la experiencia, otros las ganas de aprender. Tenemos unos grandes profesionales, la verdad.
se están dedicando cuerpo y alma y bueno, yo encantada de colaborar con ellos en todo lo que puedo y más me gustaría. Lógicamente, salud y educación están demandando lo que más, pero es obvio, se está viendo. Entonces son los que más demandan. Ahora cuando llegue el tema de los presupuestos, donde va a ser más, el parlamentario que más va a demandar es la de Economía, María Jesús Valdemoro. Hombre, hay oradores, bueno, que les ves, ¿no? que tienen ya mucho callo, y los nuevos a mí me gusta, ves la evolución, ves su primer discurso y ahora 2 años después, ves cómo lo están haciendo y realmente es interesante ver el proceso. Y luego también me sorprende mucho el trato, ¿no? El trato con el resto de grupos políticos, incluso el trato con el resto de asistentes. Hay, bueno, igual a veces se da la sensación de que todos nos llevamos mal, o hay bronca, no, y luego la gente en la distancia corta, pues es una gente muy normal, muy estupenda. Estoy encantada, estoy muy satisfecha. Sinceramente, lo digo de corazón, estoy satisfecha porque me han aceptado sin conocerme casi, ¿vale? Porque entré aquí no conocía a casi nadie y han depositado una confianza increíble en mí que estoy súper agradecida y bueno, me están haciendo el camino muy fácil y bueno, yo estoy aportando todo lo que puedo. Sí, de momento sí, y muy a gusto además, sí. De momento, bueno, la legislatura quedan 2 años y luego pues nunca sabes, ¿no? Qué te va a deparar la vida, es una decisión obviamente que no depende de mí, pero sí, hasta donde se llegue, ¿no?